Autobiografía de Santa Margarita Alacoque, segunda parte. Número 11. Enfermedad de su madre. La más dura de mis cruces era la de no poder aliviar las de mi madre, que eran 100 veces más difíciles de soportar que las mías. Aunque yo no le proporcionaba el consuelo de desahogarse conmigo, por temor de que ofendiéramos a Dios, alegrándonos de contar nuestras penas. Era en sus enfermedades donde mi sufrimiento era extremo, pues no contaba sino conmigo para los pequeños servicios y cuidados que requería. Tanto más cuanto que todo se hallaba cerrado con llave y era necesario ir a mendigar hasta los huevos y otras cosas necesarias a los enfermos. Y esto no era pequeño tormento para mi naturaleza tímida, aunque quienes recurría era a campesinos, pero que me decían a menudo más de lo que yo hubiera deseado. En un mortal erisipela que tuvo en la cabeza, la costra que se veía gruesa, rojiza y de una dureza terrible, no se le prestó otro auxilio que una sangría practicada por un sangradorcillo del pueblo, que por ahí pasaba, el cual me dijo que, sin un milagro, mi madre estaba perdida. Nadie se afligió ni trató de hacer algo por ella, sino yo, que acudía a mi recurso habitual, la Santísima Virgen y mi soberano Maestro, a quien solo podía descubrir las angustias en que estaba continuamente sumida y que no recibía en medio de ellas sino burlas, injurias y acusaciones, y no atinaba a encontrar mi refugio. Estando pues en misa el día de la circuncisión de nuestro Señor, para suplicarle que fuera Él mismo médico y medicina para mi pobre madre, y para que me enseñara lo que debía hacer. Él lo hizo con tanta misericordia que al regresar de la iglesia encontré su mejilla roída, con una llaga como la palma de mi mano, y con un hedor tan insoportable que nadie quería acercársele. Y yo, que no sabía curar llagas y ni siquiera verlas o tocarlas, no tenía más ungüento que la divina providencia, y cortaba todos los días con una tijera mucha carne podrida, y sin embargo me sentía llena de valor y de confianza en la bondad de mi soberano, que parecía todos los días estar presente, pues quedó curada en pocos días contra toda esperanza humana. Y durante todo el tiempo de sus enfermedades no me acostaba ni dormía casi, ni casi comía, pues a menudo pasaba días sin comer, pero mi divino Maestro me consolaba y me daba una perfecta conformidad con su divina voluntad, y yo acudía a Él en todo lo que me sucedía y le decía: «Oh soberano Maestro mío, esto no sucedería si no fuera voluntad vuestra, pero os doy gracias porque lo permitís para hacerme más semejante a vos». Número 12. Atractivo por la oración. En medio de todo esto me sentía fuertemente atraída a la oración, y esto me hacía sufrir mucho, porque no sabía cómo hacerla ni podía aprender, pues no tenía ningún trato con personas espirituales. No sabía otra cosa que la palabra oración, que arrebataba mi corazón, y habiéndome dirigido a mi soberano Maestro, Él me enseñó cómo quería que la hiciera, y fue un aprender para toda la vida. Primero me hacía prosternar humildemente delante de Él y pedirle perdón de lo que le hubiera ofendido, y después de haberle adorado, ofrecerle mi corazón, aunque no sabía cómo iba a hacerla. Enseguida se presentaba Él mismo en el misterio en que quería ser considerado, y Él mismo aplicaba tan fuertemente mi espíritu, reteniendo mi alma y todas mis potencias sumergidas en Él, que yo no podía absolutamente distraerme. Mi corazón se sentía consumido por el deseo de amarlo, y esto me daba un afán insaciable de comulgar y de sufrir, pero no hallaba cómo hacerlo, porque no tenía más tiempo que la noche, de la cual tomaba lo que podía. Y aunque no podía explicar cuán deliciosa era esta ocupación de pensar en Dios, yo no lo tomaba como oración y me sentía continuamente atraída para hacerla,
y le prometía que, al punto que me lo hubiera enseñado, emplearía en ella todo el tiempo que pudiera. 13. Amor al Santísimo Sacramento y a la comunión. No obstante, su bondad me aplicaba tan fuerte a la ocupación que acabo de describir que perdí el gusto por las oraciones vocales y no podía hacerlas delante del Santísimo Sacramento, ante el cual de tal manera me hallaba absorta que jamás sentía cansancio y habría pasado los días y las noches sin comer ni beber y sin saber lo que hacía, sino consumirme en su presencia como un cirio ardiente para devolverle amor por amor. No podía quedarme cerca de la entrada de la iglesia y aunque me daba vergüenza, me aproximaba lo más que podía al tabernáculo. Solo me parecían felices y envidiaba a las personas que comulgaban con frecuencia y que tenían la libertad de permanecer mucho tiempo delante del Santísimo Sacramento, aunque es cierto que yo empleaba muy mal tiempo delante de él y creo que no cometía sino desacatos. Trataba de ganar la benevolencia de las personas de que hablaba hace poco, a fin de obtener que me dejaran algunos momentos para ir ante el sagrario. 14. Su mayor falta. Sucedía que, en castigo de mis pecados, yo no podía dormir en la vigilia de Navidad, y el cura de la parroquia avisaba desde lo alto del púlpito que quienes no habían dormido antes de la misa de medianoche no debían comulgar, y yo, que no había podido pegar los ojos, no osaba comulgar. Así, ese día de regocijo para mí era de lágrimas, las cuales me servían de alimento y placer, pero yo había cometido grandes delitos, porque una vez en tiempo de carnaval, estando con otras niñas, me disfracé por vana complacencia, lo cual ha sido motivo de arrepentimiento y de lágrimas durante toda mi vida. También, por la falta que cometía usando algunos objetos de vanidad, por ejemplo, y por el mismo motivo de vana condescendencia con las personas de que hablé hace poco, a las cuales Dios hizo instrumento de su divina justicia para vengar las injurias que le hice con mis pecados, aunque ellas fueran personas virtuosas que no pensaban hacer mal en lo que cometían con nosotras, y creía también que ellas no faltaban, y era Dios quien quiso así las cosas, y por eso no me sentía ofendida por ellas. 15. Confusión experimentada por causa de este relato. Mas, ay Señor, ten piedad de mi debilidad, en el extremo dolor y confusión que vos imprimís tan vivamente en mí al escribir todo esto, por haberme resistido tanto tiempo a escribirlo. Sostenedme, Dios mío, a fin de que no sucumba bajo el rigor de esos justos reproches. No, yo protesto con la ayuda de vuestra gracia, de no resistiros, aun cuando me costara la vida y el menosprecio de las criaturas, y que todos los furores del infierno vengan mis resistencias, de las cuales os pido perdón, y la fortaleza de concluir lo que deseáis de mí, por más repugnancias que mi amor propio me haga sentir. 16. Proyectos de casamiento. Prosigo pues. A medida que crecía, mis cruces aumentaban, porque el diablo me ofrecía buenos partidos para el mundo y para que faltara al voto que había hecho. Y esto atraía a muchos otros jóvenes a los que me era preciso ver, y esto me era un suplicio, porque por un lado mis parientes y sobre todo mi madre me hacía presión llorando sin cesar, dictándome que no tenía otra esperanza que yo para salir de su miseria, por el consuelo que ella tendría al retirarse conmigo una vez que estuviera instalada en el mundo. Por otra parte, Dios asediaba con tanta fuerza mi corazón que no me concedía tregua, pues tenía siempre mi voto delante de los ojos, al cual si faltara sería castigada con atroces tormentos. El demonio explotaba la ternura y el cariño que tenía mi madre y me hacía recordar las lágrimas que ella vertía y que si entraba al convento sería causa de que ella muriera de pena. Y tendría que dar cuenta a Dios porque ella esperaba cuidados y servicios solamente de mí.
Esto me causaba un tormento insoportable, pues la amaba tan tiernamente y ella a mí, que no podríamos vivir sin vernos. Por otra parte, el deseo de ser religiosa me perseguía sin cesar y tenía horror a toda impureza. Todo me hacía sufrir un martirio del que no se me concedía ningún descanso, y todo era llorar, y no tenía a nadie a quien abrirme para saber qué camino tomar. En fin, la ternura por mi madre empezó a doblegarme, y buscaba la excusa de que no era sino una niña al hacer el voto, y que podría obtener fácilmente dispensa, pues no sabía lo que prometía cuando lo hice. Además, comprometería mi libertad, y no podría ni hacer los ayunos, ni las limosnas, ni tomar las disciplinas que hubiera querido, y a la vida religiosa pedía tal santidad de aquellos que la abrazaban, que a mí me sería imposible alcanzarla jamás, y me condenaría. 17. Lucha contra los halagos del mundo. Comencé, pues, a ver el mundo y a prepararme para agradarle, y traté de divertirme tanto como pude. Pero vos, oh Dios mío, testigo único de la duración y magnitud de tan espantoso combate que yo traía dentro de mí misma, y en el cual hubiera sucumbido 1000 y 1000 veces sin un socorro extraordinario de vuestra divina misericordia, de vuestra bondad, cuyos designios sobre mí eran tan distintos a los que yo tramaba en mi corazón, y les hicisteis conocer muy bien, entonces y otras veces, que les sería muy duro y difícil dar coces contra el potente aguijón de vuestro amor. Y fue inútil que mi malicia y mi infidelidad emplearan todas sus fuerzas e industrias para resistirle y ahogar en mí todos sus movimientos. Era en vano, porque en medio de diversiones y compañías, vuestro amor me lanzaba flechas tan ardientes que atravesaban y consumían mi corazón por todas partes. El dolor que sentía me tenía aturdida, y no bastaba a un corazón tan ingrato como el mío para hacerle desistir de lo que ya creía tener asido. Y me sentía como amarrada y tironeada por varias cuerdas tan fuertemente que me sentía obligada a seguir a aquel que me llamaba a algún lugar secreto, donde él me reprendía severamente, pues estaba celoso del miserable corazón mío, que ya no podía con atracciones tan opuestas. Y después de haberle pedido perdón, el rostro contra la tierra me hacía tomar una ruda y larga disciplina, y luego volvía yo como antes a mis resistencias y vanidades. Mas después, en la noche, cuando me despojaba de aquellas malditas líberas de Satanás, quiero decir, los vanos modos de atraer que eran instrumentos de sus malicias, mi soberano maestro se presentaba a mí como después de su flagelación, todo desfigurado, y me reprochaba que eran mis vanidades las que lo habían reducido a aquel estado, y que perdía un tiempo precioso del que me pediría cuenta a la hora de la muerte, que lo traicionaba y perseguía después de haberme dado tantas pruebas de su amor y el deseo que tenía que me volviera semejante a él. Todo esto se imprimía tan fuertemente en mí y causaba tan dolorosas llagas en mi corazón que lloraba amargamente, y me sería bien difícil expresar lo que sufría y se operaba en mí, ignorante de lo que era la vida espiritual por no haber sido instruida en ella, ni siquiera oído mencionarla. No sabía de ella, sino lo que mi divino maestro me enseñaba y me hacía practicar con su amorosa violencia. 18. Penitencias corporales. Para vengar en alguna forma en mí misma las injurias que le hacía y para recobrar la semejanza y conformidad con él y aliviar el dolor que pesaba sobre mí, ataba este miserable cuerpo criminal con cuerdas en que hacía nudos y las apretaba tan fuerte que apenas podía respirar y comer. Me las dejaba tan largo tiempo que parecían hundirse en la carne y ésta venía a cubrirlas al crecer,
y no podía arrancármelas sino con mucho esfuerzo y crueles dolores. Lo mismo pasaba con las cadenillas que apretaban mis brazos, las cuales se llevaban la carne consigo al desprendérmelas. Me acostaba sobre tablas o sobre palos de nudos puntiagudos, de lo que hacía mi lecho de reposo, y tomaba disciplina tratando de encontrar algún alivio a los combates y dolores que traía dentro de mí misma, en comparación de los cuales todo lo que podía sufrir por fuera y las humillaciones y contradicciones de que ya hablé fueron continuas y aumentaran en vez de disminuir. Todo esto, digo, era para mí un alivio en comparación de mis penas interiores. Estas yo me esforzaba por mantenerlas ocultas y en silencio, como mi buen maestro me enseñaba, y no se traducían al exterior, sino porque se veía pálida y enflaquecida. El temor de estar ofendiendo a mi Dios era peor que todo el resto, porque me parecía que mis pecados eran continuos y tan grandes me los imaginaba que no veía por qué el infierno no se abría a mis pies para tragarse a tan miserable pecadora. Yo hubiera querido confesarme todos los días y no podía hacerlo sino rara vez. Me parecían santas las personas que duraban mucho en el confesionario y pensaban que no eran como yo, que no sabía acusarme de mis faltas, y esto me hacía derramar muchas lágrimas. 19. Deseos de vida religiosa. Habiendo pasado muchos años ante estas penas y combates y en muchos otros sufrimientos, sin ser consolada sino de mi Señor Jesucristo, que se había constituido en mi maestro y guía, el deseo de la vida religiosa se encendió tan ardientemente en mi corazón que me resolví a entrar en ella al precio que fuera. Mas, ¡ay! Esto no pudo realizarse sino 4 o 5 años después, y durante este tiempo mis penas y combates crecieron todavía, y trataba también de aumentar mis penitencias, según mi divino maestro me lo permitía. Y él cambió su método de dirigirme, pues me hizo ver la belleza de las virtudes, y sobre todo de los votos de pobreza, castidad y obediencia, y me enseñó que practicándolos se llega a santo, y me decía esto porque al orar le pedía que me hiciera santa. Y como no leía otro libro que la vida de los santos, al abrirlo decía: es necesario que yo busque una muy fácil manera de imitar, a fin de que pueda hacer lo que ella hizo, para llegar a ser santa como ella. Pero me desolaba ver que yo, en cambio, ofendía tanto a mi Dios y pensaba que ellos no lo habían ofendido como yo, o por lo menos, si alguno lo había hecho, lo había compensado siempre con penitencias, y eso me daba grandes deseos de hacerlas yo. Y mi divino maestro imprimía en mí tan gran temor de hacer mi propia voluntad que parecía que aún lo pudiera hacer. No le serían gratas a él si yo no las hacía por amor y por obediencia. Esto me dio un gran deseo de amar y de hacer todas mis acciones por obediencia, y no hallaba cómo practicar lo uno y lo otro. Me parecía un crimen afirmar que yo amaba, porque veía que mis obras desmentían mis palabras. 20. Caridad hacia los pobres y los enfermos. Le supliqué me enseñara y que me hiciera practicar lo que él quería que hiciera para agradarle y amarlo. Y él así procedió. Me dio un amor tan tierno por los pobres que yo habría deseado no tener conversación sino con ellos. E imprimía una compasión tan tierna por sus miserias que, si hubiera dependido de mí, nada habría dejado para mí. Y si tenía unas monedas, las daba a los niños pobres para aficionarlos a venir a mí a que les enseñara el catecismo a rezar. Con esto, ellos se me juntaban y algunas veces tantos que no sabía dónde meterlos en el invierno. De un cuarto grande, a veces se nos expulsaba y esto me dolía, porque no quería que vieran nada de lo que hacía, y más cuando pensaba que iba a parar a los pobres todo lo que podía atrapar, pero eso nunca lo hubiera hecho, pues me hubiera parecido un robo, y no les daba sino lo que era mío, y aun esto no me atrevía a dar sin antes no obtenía licencia.
Eso me obligaba a ser todavía más afectuosa con mi madre, para que no me negara a dar de lo mío. Pero como me quería tanto, con facilidad, me otorgaba el permiso. Y si me lo negaba, me quedaba quieta por poco tiempo y luego volvía a insistirle, porque sin permiso no podía hacer nada. Y no solamente de mi madre, sino también de las otras personas con las cuales vivía. Y eso me era un suplicio continuo. Pero creía que debía especialmente someterme a aquellas personas a quienes obedecía con más repugnancia, para ensayar y ver si podría ser religiosa. Y todos estos permisos que continuamente tenía que pedir me atraían repulsas y dependencia, porque esto dio una tan grande autoridad sobre mí que no se hubiera podido encontrar religiosa que estuviera más sometida a voluntades ajenas. Pero el ardiente deseo que sentía de amar a Dios me hacía superar todas las dificultades y me ponía muy atenta a hacer precisamente lo que más contrariaba mis inclinaciones y aquello para lo que sentía más repugnancia. Y de tal modo me sentía obligada a esta conducta, que creía deber acusar en confesión el no haber seguido a alguno de estos impulsos. Sentía extrema repugnancia de ver llagas y me hice un deber de curarlas y besarlas para vencerme, y al principio no sabía cómo iba a hacerlo, pero mi divino Maestro sabía también prevenir todas mis ignorancias, que las llagas se encontraban curadas en poco tiempo, sin otros ungüentos que los de la providencia. Y aunque las úlceras fueran muy peligrosas, pero yo tenía más confianza en su bondad que en los remedios exteriores. Hemos concluido la segunda parte de la autobiografía de Santa Margarita María Alacoque. Que esta santa interceda porque tu corazón y el mío sean semejantes al Sagrado Corazón de Jesús. Sobre todo, que puedas confiar infinitamente en ese corazón que tanto ha amado a la humanidad y que tanto te ama. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir este contenido para que a través de la vida de los santos la nuestra sea iluminada. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan.